cuando se quieren casar los jóvenes, lo que quieren es casarse, no quieren oír consejería. Pero yo les digo, mira, nunca te va a importar menos y nunca lo vas a necesitar más. Esta lección, estoy hablándole a muchos aquí, jóvenes han tenido quizá este año, el año emocionalmente más difícil, porque muchos casados tenemos la esposa, muchos los que trabajan tenemos el trabajo, hemos seguido trabajando. Muchos jóvenes han perdido su ambiente social, han perdido, digámoslo así, su entretenimiento y ha sido muy difícil. Yo creo que en la juventud de hoy están aprendiendo algo que si aprenden a cuidarse de sí mismos puede tener un impacto a la larga. Número 3. Número 1, hay que recordar su, ¿qué? Identidad. ¿Quién soy? No lo que hago, sino lo que soy. Número 2, tengo que recargar mis energías físicas, emocionales, espirituales. Tenemos que aprenderlo. Número 3, tenemos que repase su vida. Todos tenemos que repasar la razón por la que estamos. No voy a tomar mucho tiempo aquí porque ayer hablé mucho de esto de repasar su vida, repasar sus prioridades, su agenda, su calendario. Esto es muy bueno, pero creo que es importante decir cuáles son mis prioridades y después tiene que darle prioridad no con su corazón, dijimos, sino con su calendario, ¿verdad? Eso quiere decir que no es suficiente tener la intención de cuidarse, tenemos que en realidad darle tiempo a estas cosas. En otras palabras, si no le da tiempo, no en realidad lo está haciendo. Número 1, ¿qué es prioridad? Buena pregunta. En otras palabras, ¿qué es lo que debo de hacer? Acuérdense, es más importante lo que debo hacer que lo que puedo hacer. Pablo tenía siempre en la frente de su mente lo que Dios le había mandado hacer. Filipenses 3 dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo ya sea perfecto, sino que prosigo. Esto es lo que debemos de hacer, seguir adelante, por a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dijo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndomelo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es su prioridad? Mi prioridad es ser santo. Mi prioridad es ser un buen esposo. Mi prioridad es alcanzar a Rhode Island y al mundo con el evangelio del Señor Jesús. Por eso me ha puesto el Señor, mi llamado. Repaso mis prioridades. Número 2, tenemos que eliminar lo periférico. Estamos hablando de las cosas al lado. Hay cosas que yo quiero hacer. Hay cosas, sin embargo, que yo debo de hacer. Y la verdad es que hay cosas que no son importantes. No es que Dios no quiere que las haga. Muchas veces Dios no quiere que las haga todavía. Todavía no. Más adelante tal vez. Hay tal vez metas que están más adelante, más prioridades de hoy y las de más adelante. Hay deseos que yo tengo. Nosotros queremos empezar una escuela cristiana, pero no hoy, en unos años. Necesitamos hacer muchas cosas antes que eso suceda. Muchas cosas que quiero hacer. Número 3, y hay la polución. En otras palabras, lo que debemos de desechar, lo que tenemos, lo que bota el tiempo. Hay cosas que me están quitando tiempo, malgastando mi energía, no son esenciales, no las necesito hacer. No necesariamente son malas, amén. Pero ya dije yo que a veces lo bueno se hace malo cuando lo bueno le quita a usted de lo hacerlo mejor. 1 Corintios 10:23 dice, no me es lícito, dijo, pero no todo conviene. Todo me es lícito. En otras palabras, como hijo de Dios yo puedo hacer lo que sea, pero no todo me conviene. Convenir quiere decir, quiere decir a la par de, venir quiere decir de, va conmigo a mi destino. No todo me lleva a mi destino, dice. Y Pablo dice, si no me lleva a mi destino, dice, lo hago a un lado. No tiene que ser malo para que me estorbe. Hay amistades, hay pasatiempos, hay cosas que no son malas, pero estorban. A veces les decimos a los muchachos, hey, esa música, ese video, juego, la verdad es que no ayuda a mi andar con Dios, no ayuda a mi meta de ser un siervo de Dios puro, santo, no ayuda a mi ministerio, no me ayuda a mi carrera. Hay muchas interrupciones que caen aquí en esto de la polución. Otra vez, las conversaciones, a veces pasamos una hora platicando de cuánto tenemos que hacer. Miren, mejor cállese y vaya a hacerlo. A veces pasamos una hora
posteando de todo lo que debemos hacer. No. Mejor apague la computadora y vaya a hacerlo. La verdad es que nos necesitamos quitar la polución. Sea un hombre, sea una mujer que tiene un propósito, ande con ese propósito, viva con ese propósito. Jesús decía, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede, ¿qué? Trabajar. Él dice, hey, voy a hacer lo que debo de hacer. Él dijo en la cruz, consumado es, he acabado la obra a la cual el Padre me envió, decía Jesús. Debemos de repasar nuestras vidas. Miren Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Así que otra vez tenemos que repasar la vida. Estamos hablando entonces de ser una persona que aprende a repasar cuáles son mis prioridades, qué es lo que tal vez es periférico, que un día debo hacer, pero ahorita no. Y número 3, ¿qué es lo que me está malgastándome mi tiempo? ¿Para qué? Para hacer contar nuestros días. Número 4, debemos de reconciliar lo roto. Una de las cosas que descargan nuestra energía emocional, espiritual y honestamente aún física, miren aquí, es los resentimientos que cargamos muchas veces. Y este es un gran problema. Yo llegué a la iglesia hace 2 años y medio, empecé a pastorear y era muy obvio que había mucho resentimiento entre los hermanos. Recuerdo que un día me paré y le dije, hermanos, vamos a predicar sobre el tema de la amargura. Y me metí algo aquí en el saco. Les dije yo, ¿qué si yo tuviera un tumor aquí en el hombro? Y yo les digo, sí, pero no me estorba. Es demasiado grande, no necesito quitármelo. Y prediqué todo el sermón así con una pelota en el hombro. Les dije, ustedes me dijeron, pastor, necesita quitarlo ya. Pronto le va a estorbar, quizá lo va a matar. La Biblia dice que la raíz de amargura, dice, brota y nos estorba. Y por ella muchos son contaminados. Les di a todos una paleta, un pedazo de madera así, una paleta de madera, de esas que se usan para menear la pintura. Y en un lado decía, yo voy a perdonar. Al final del servicio les dije a todos, ok, abajo de su banca ahí hay una paletilla, y todos la sacaron y les di un marcador y les dije, quiero que ponga el nombre de la persona que usted resiente. Y muchos pusieron nombres, varios a veces. Les dije, quiero que rompa la paleta, traiga la parte con el nombre aquí al altar y déjelo aquí, se acabó. Y la otra parte dice, yo ya perdoné. Y el momento que el diablo le hace traer ese resentimiento, les digo, acuérdese del tumor, acuérdese que eso no le estorba a ellos. La persona que le abusó, que le criticó, que le arruinó, que le robó, quizás hasta está muerta, quizás está lejos. Ellos están bien, pero mire, usted carga el tumor, ese resentimiento. Les dije yo, déjelo. Prediqué, me puse aquí enfrente, empezó a tocar la pianista y nadie se movió. Como en la cuarta banca, un niño retrasado mental agarró su paleta y permiso. Vino aquí y la puso. Interesante, ¿no? A veces tienes que ser menso para Cristo, para en realidad. La Biblia dice, habla de la sencillez que hay en el Señor. Y ese niño vino y puso aquí la paleta y después del niño empezaron a salir uno por uno. Todos los miembros de la iglesia al final, y estaba aquí lleno de paletas. El próximo domingo yo llegué a la iglesia y les dije, hermanos, les tengo un video, quiero que miren este video. Yo me había salido afuera de la iglesia y tenía una bandeja ahí, había puesto todas las paletas en medio y les dije, hermanos, ustedes dejaron su carga ahí, su resentimiento, ahora lo vamos a quemar. Y un hermano me tomó el video y ahí estaban todas las paletas y yo les encendí fuego y vimos el video, 4 minutos hasta que se quemaron. Yo les dije, eso es perdonar. Es increíble la sanidad que vino casi de la noche a la mañana, sí, a la iglesia. Todavía estamos creciendo, pero estoy diciendo, muchas veces tenemos que aprender a reconciliar. Número 1, las relaciones. ¿Cuándo debemos de reconciliarnos con otros? Rápidamente. Tenemos que aprender a reconciliarnos.
Filipenses 1:6 dice que tenemos nosotros que entender que Dios todavía está trabajando en otros. Amén. ¿Cuántos entienden? A veces creo que resentimos a personas y decimos, bueno, yo estoy cambiando, yo estoy mejorando, pero decimos, él es malo, él es así. Y la verdad es que tenemos que estar persuadidos de esto, especialmente con otros creyentes. Dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, si esa persona que le hirió es salva, Dios está trabajando en ellas. Y esto es muy importante. Tenemos que ser personas que aprenden a restaurar las cosas. Muy importante. Noten entonces, estamos hablando hoy de las relaciones rápidamente. Cuando un pastor ataca a otro, dijo alguien, todos perdemos. A veces no entendemos que cuando estamos resentidos con otro cristiano, estamos atacando a alguien que está en nuestro propio equipo. Hermanos, miren aquí, todos ustedes, toda la persona que está aquí, todos estamos en el mismo equipo. Hay pastores que yo no les hablo, no somos amigos, y honestamente son criticones, etc. Yo no quiero que se me pase, pero no les voy a criticar a ellos, porque entonces quedamos igual. No quiero ser un criticador yo del fundamentalismo, no quiero ser un criticador yo del reino de Dios, quiero ser un edificador. Y la verdad es que hay muchas cosas, miren aquí, hay muchas cosas que se pueden resolver con una conversación. Mateo 18 dice, ve tú y él solo. Si tu hermano te ha herido, dice, ve tú y él solo. La Biblia dice que muchas veces la conversación, yo a muchas personas, ¿verdad? Lo que yo quiero muchas veces es verlos. Yo le digo, Señor, fulano, hay alguien que me ha ofendido. Estoy orando que podamos nosotros sentarnos. No deje que los conflictos se queden resueltos irresueltos por mucho tiempo. ¿Por qué? Le van a robar su salud, le roban su energía. Si usted carga algo, tiene que aprender a ir a arreglarlo. O si la persona no quiere resolver, déjelo entonces a los pies de Cristo. Amén. Si la persona lo quiere resolver, muy bien, resuélvalo y siga adelante. Hay personas, la Biblia dice, en cuanto a ti, dice, depende, está en paz con todos los hombres. Hay gente que no quiere estar en paz. ¿Y sabe qué? Entonces yo se lo dejo al Señor. Señor, trata tú con ellos, pero yo no lo voy a cargar más. Hay personas con quien debemos ir. Es la naturaleza humana. Cuando andamos cansados y cargados, muchas veces cargamos, es porque cargamos muchas veces cargas emocionales, resentimientos. Mateo 5:25, Jesús dijo, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto, dice, pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. No mañana, no vayas a dormir. No dejes que pase otra semana. Ve, resuélvelo ya. ¿Para qué cargarlo? No hay ningún pastor, miembro de mi iglesia, cristiano, siervo de Dios, con quien yo cargo resentimiento ahorita. Nadie. Miren aquí, yo no me estoy jactando. Eso debería de ser lo normal. Yo tengo varias examinaciones que me hago cuando trato de confesar mi pecado. Le digo, Señor, ¿hay alguien con quien yo cargo algo? Y si hay alguien, lo dejo ahí. Lo dejo en la cruz de Cristo. Hay gente que viene a la iglesia y porque yo predico la palabra de Dios, se ve en sus rostros, llegan y tienen una... ¿Cómo está, hermano? Bien. Pero en la predicación están... Gente que antes estaba bien, de repente es increíble. Miren, guardan resentimiento y no pueden levantar el rostro. Están molestos. Mírenme aquí. ¿A quién le estorba que ellos no escuchen la palabra de Dios? No a mí. No a Dios. ¿A quién estorba? A ellos. Ellos son dañados y su alma entonces es la que tarde o temprano. Y hay gente que, bueno, es que la iglesia ha cambiado. Yo le digo, la iglesia no ha cambiado. Usted cambió. No ha cambiado. Nos encanta echar la culpa. Muy importante. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, subrayen esas palabras, versículo 14. No os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica.
Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Subrayen esa palabra. ¿Qué quiere decir perturbación? Cuando hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tenemos que resolver lo roto, relaciones rápidamente y los problemas bíblicamente. Amén, letra B, los problemas bíblicamente. Usted se va a agotar en el ministerio tratando de resolver sus problemas en la carne, humanamente hablando. El problema muchas veces es que hay siervos de Dios que piensan que porque ellos tienen personalidad son fuertes de carácter. Miren qué cochino es y sucio es la carne, que hasta confiamos en el mismo carácter que Dios nos ha dado. Hermanos, la Biblia dice que no debemos de confiar en la carne. No debemos de confiar en la carne. No se confíe en su personalidad. No confíe en sus dones espirituales aún. No confíe en el hecho de que usted ya pasó por esto, ya conoce, ya sé qué hacer. Muchos pastores, escúchenme, muchas veces causan más problemas porque piensan que ellos saben resolver y maniobrar, etc. Warren Wiersbe dijo, nunca convierta su experiencia en un principio. En otras palabras, nunca llegue al punto que piensa que usted ya sabe hacerlo todo. Muchos basamos todo en lo que nos ha pasado y vamos a resolver los problemas así. Miren aquí, resuelva todo espiritualmente. Dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? ¿Cuántos entienden? Usted no sabe los dos lados de la historia. Alguien dijo una vez, hay su lado de la historia y el lado de la historia de la otra persona y en medio la verdad. Muchas veces lo que pasa es que pensamos que sabemos lo que está pasando y juzgamos rápidamente. Y yo lo he hecho, ustedes lo han hecho y decimos, es que ella es así, es que él es así, es que él esto. ¿Y cuántos entienden? Muchas veces el Espíritu Santo de Dios me dice, mira, no le culpes, no le juzgues, ve y simplemente háblale, hermano. En lugar de ir y decirle, hey, hermano, ¿qué te pasó? Y verdad, eres un liberal, un caído, no has venido a la iglesia. A veces en oración el Espíritu Santo me dice, no, ve y habla con él solo y ve qué está pasando. Y lo llevo y nos tomamos un café y le digo, hermano, ¿cómo ha estado? Me dice, mire, estoy mal, ha pasado esto, ha pasado lo otro. He estado trabajando más, y etcétera, y cargado, y esto, y desanimado. Y a veces no es lo que pensamos. Hay que aprender a resolver los problemas bíblicamente, espiritualmente, dejar que el Señor nos guíe. No podemos entrar y decir, a veces los pastores nos encanta hacer preguntas. Y pastor, ¿cómo le hago para alcanzar mi comunidad? Y yo siempre le digo siempre lo mismo. ¿Se han fijado que mi respuesta casi es la misma? Ore. Yo digo, yo no sé. Yo no vivo ahí. Pero Dios sabe. Él ama a esa gente. Él tiene los mejores métodos. Los principios no cambian. Yo les puedo enseñar principios de administración, pero los métodos sí. Lo que se hace en California no se hace en Rhode Island. Lo que se hace en Rhode Island no se hace en Cojutepeque. Lo que se hace en Cojutepeque no se hace en San Salvador. Dios, dice la Biblia, nos va a resolver los problemas. Esto es lo bueno, gracias a Dios, que donde el Señor le ponga a usted a servir, es porque Él le va a dar la sabiduría, le va a dar la unción para resolver los problemas. Si Dios le tiene ahí, es porque Dios le quiere usar ahí. Confíe en eso. La solución se encuentra en la oración. La solución se encuentra en la palabra de Dios. Miren Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio, dice. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Tanta gente hoy dicen, las cosas se resuelven así. El problema ese se enfrenta así. El problema de alcanzar almas se hace de esta manera. El problema de esto se hace de esa manera. No. A la ley y al testimonio. Dice la Biblia que debemos que dejar que Dios en oración por medio de su palabra nos guíe, nos dé la manera de resolver las cosas en el ministerio. Los principios bíblicos funcionan, ¿verdad? Los principios de arrepentimiento, de predicación, de oración, de la llenura del Espíritu. Estas cosas son las que Dios usa en el ministerio. A estas palabras bíblicas producen buenos resultados. Y todos decimos, amén. Tenemos que aprender a reconciliar estas cosas que nos cargan. Número 5, tenemos que cumplir. Tenemos que aprender a cumplir. Demande que sus deberes dominen sus deleites. Demande que sus deberes dominen sus deleites. ¿Qué quiero decir? Que todos tenemos la tendencia muchas veces cuando estamos, digámoslo así, agotados, ya sea físicamente, emocionalmente, espiritualmente,
Muchas veces huimos a ciertos deleites. Lamentablemente algunos de ellos son pecaminosos. Algunos huyen al alcohol. Tengo tanto que hacer y mejor se van a chupar. Algunos se van a la televisión. Otros huyen a su teléfono. Otros es drogas. Muchos huyen a la pornografía. Están tratando, miren, de alimentar el yo. Y hay cosas, honestamente, que todos aquí tenemos un escape. Todos tienen un escape. Su personalidad, uno de mis favoritos, la comida. Todos tenemos algo. Unos se van a gastar, otros van a hacer dinero, a trabajar. Pablo dijo en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo dijo, no, yo no voy a dejar que los placeres me dominen, yo voy a dejar que mis deberes dominen a mis placeres. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué quiere decir ese versículo? Ese versículo me ha ayudado mucho. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En otras palabras, cuando usted se despierta en la mañana, usted no dice, ay, no tengo ganas de ir a trabajar, no voy a ir. No. ¿Cuántas veces a ustedes les suena la alarma y no quieren ir? ¿Cuántos no querían venir hoy? Solo yo. Ay, la cama estaba tan rica. Yo dije, ay, no, ya es mañana. ¿Y saben qué hacemos en ese momento? Entendemos esto. Hay que ir. Y dominamos nuestros placeres con nuestro deber. ¿Y sabe qué sucede? Al final del día, ¿qué ha pasado? Se siente satisfecho de que fue a trabajar, que fue a la escuela. Ay, no quiero hacer ejercicio. Pero va, hace ejercicio. Y al final, ¿cómo se siente? Se siente rico, ¿no? Se siente bueno. Miren aquí. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice que debemos dice, encomienda a Jehová tus obras, tus obras. La gente dice, ay, es que no me nace. Es que, pastor, no quise venir a la iglesia porque no quiero ser hipócrita, ¿verdad? Y llegar porque no quiero estar ahí. Mírenme aquí. Usted va a trabajar y no quiere. Y no le dice al jefe, no quiero ir a trabajar hoy, jefe, porque no quiero ser hipócrita. ¿Verdad? No, usted va porque es correcto. En la vida muchas veces aplicamos leyes a lo espiritual y al ministerio que no aplicamos en otras áreas. Aplíquese. La Biblia dice en otras palabras, no, usted hágalo y después se va a sentir bien. Los sentimientos vienen después. Los pensamientos vienen después. No hagamos lo que sentimos o lo que queremos. Haga usted lo correcto. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice la Biblia. Muchas veces yo no quiero ganar almas. Recuerdo cuando vivíamos en California, en el desierto, llegábamos a veces y estaba 110 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es en Celsius, pastor? 110 grados Fahrenheit. En Celsius es 41 por ahí. Se me derretían los zapatos en el andén. Pero queríamos hablarle a la gente de Cristo. ¿Saben qué hacía yo? Bajaba a la ventana y tiraba las llaves para así a la fuerza tenía que salirme del carro. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Muchos estamos cansados y muchas veces en el agotamiento, ¿saben lo que hacemos? Y mírenme aquí, yo sé que ya dije que hay que descansar, pero muchas veces lo que sucede es que muchas veces, déjenme decírselos así de claro, a veces lo mejor que usted puede hacer para renovar sus fuerzas es cumplir con su deber. No escapar, no huir. En otras palabras, a veces pensamos lo que necesitamos es una vacación y a veces lo que en oración el Señor le va a decir es, no, lo que tú necesitas es cumplir con tu deber. Dejar de ser consumido por lo periférico. No tengo que hacer. Bueno, pasó 10 horas en el teléfono. No tengo tiempo para leer la Biblia. Bueno, pasó platicando en el teléfono 1 hora. No. La verdad es que es muy importante. Seamos personas de acción. Amén. Haga lo correcto, cumpla con su deber. Yo les digo a los hermanos en el staff, estamos aquí para andar con Dios primordialmente, les digo, pero también estamos aquí para trabajar. Cumpla con su deber.
sea persona de acción. Yo prefiero tomar a un hacedor y ayudarle a ser un esperador en el Señor que tomar un ocioso y ayudarle a trabajar. Déjeme decirle, sea diligente. Yo demando producción a los que trabajan conmigo. Hey, y tenemos proyectos y tenemos un pizarrón, ¿verdad? Y ahorita estamos acabando el estudio y eso le toca a Maika, y estamos acabando de ponerle el piso, techo falso a un cuarto, y eso le toca a Elton, y estamos todavía empezando con una nueva compañía de contabilidad, y eso le toca a Crystal, y estamos ahorita rediseñando varias cosas, por ejemplo las tarjetas que mandamos, y estamos haciendo un nuevo tratado, y todo eso le toca a Isabel. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos poniéndolo ahí, le digo, esta es la persona, esta es la tarea, y esta es la persona que le toca. Queremos producción. Todos debemos de entender, muchas veces una de las cosas que más renueva nuestras fuerzas es saber que acabó su obra. He acabado mi obra, dijo Jesús. Y la satisfacción que viene muchas veces es importante. La satisfacer sus deleites no renueva las fuerzas para cumplir con sus deberes. En lugar, recompense su cumplimiento. En otras palabras, no se vaya a malgastar su tiempo, no huya a la comida, al internet, al WhatsApp, al Facebook, al jueguito. Mire bien, a veces lo mejor que usted puede hacer para renovar sus fuerzas es vaya, acabe la tarea y después diga, si acabo la tarea, entonces si hago ejercicio, me voy a comer el pastel. Si acabo esta tarea, voy a tomar un día libre. Si hago este proyecto, escribo este reporte, entonces voy a hacer algo. Recompense sus cumplimientos. No huya. Recompense sus cumplimientos. ¿Cuántos pueden decir, pastor, es cierto, a veces yo le huyo a la tarea que tengo en lugar de hacerla y usted se siente peor? A veces lo mejor es ir, haga lo que le toca, y la Biblia dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán establecidos. Amén. Número 6, debemos de restablecer nuestro llamado. Una de las cosas que ayuda es a recordar continuamente por qué estamos aquí. La vida cristiana es un maratón. Dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son? Los que ya murieron antes de nosotros, los que están en el cielo. Mi mamá está ahí, una nube de testigos. Nosotros estamos aquí en el campo, y allá en el tribunal, dice la Biblia, allá en las gradas están todos, Moisés, David, Abraham, los hermanos que han pasado antes de nosotros. Dice la Biblia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Restablezca su llamado. Número 1, muchas veces algo que renueva es recuerde su compromiso. Restablezca su llamado, su compromiso. Hay demasiadas personas que vienen y van, ¿verdad? Se están en la iglesia un tiempo, se están en el ministerio un tiempo. Todos sabemos gente, hay gente que salta. Cada 5 años, miren, la mayoría de pastores se cambian de iglesia. Cada 5 años la mayoría de miembros se cambian de iglesia. ¿Puedo serles honestos? Los expertos dicen que toma entre 4 y 5 años para renovar una iglesia. Esta palabra, muchos pastores se van en el momento donde van a empezar a cosechar. Toma mucho tiempo sembrar antes de cosechar. Yo les dije, 5 o 7 años en el ministerio fueron una batalla cosechando. Los últimos 12 años que tuvimos en Lancaster, hermanos, la cosecha fue maravillosa, increíble. Quédese, comprométase, sea fiel. Es que en esa iglesia, ¿verdad? Solo quieren, hacen reglas. Dicen que usted tiene que ir a los servicios para estar en el ministerio. Miren, esa no es regla de la iglesia. Se requiere de los administradores, dice 1 Corintios, que cada uno sea hallado fiel. ¿Quién lo requiere? Dios lo requiere. Dios no quiere gente de esa que llega y no llega, que viene y no viene, de esos que hoy aman al Señor, mañana no. Se requiere. Tenga un compromiso, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios le dio un don, Dios le ha llamado, recuérdese. Si Dios le ha dado una voz para cantarle, no le cante al diablo. Si Dios le ha dado una voz para un talento de comunicación, no es para ser locutor de una radio o para vender carros, es para que usted
comunique la palabra de Dios. Esto es importante. Recuerde y comprométase a la obra del Señor. Número 2, el contentamiento es importante. Muchos abandonan su llamado al ministerio porque simplemente son personas que lo que quieren es el dinero. Miren lo que dice 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. Esto de estar contento, hermanos, es algo que se aprende. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé contentarme, dijo, en escasez o en abundancia, dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no estaba hablando ahí de que él podía hacer cualquier cosa. Estaba diciendo, yo puedo vivir en cualquier situación. Sé vivir, dijo, humildemente, y sé vivir bien. Vivimos en una cultura donde no hay contentamiento. La verdad es que todos nos quejamos, ¿verdad? Tal vez se acuerdan de la historia de un hombre que pasó en una isla desierta, naufragado, y llegó a una isla, estuvo ahí 12 años y trató de mandar señales con humo, y al fin vinieron un helicóptero y lo rescataron, y en lo que lo iban, ¿verdad? Iban en el helicóptero los del rescate. Él vio hacia atrás y el de rescate le dijo, mira, y habían 3 como casetas que estaban ahí en la isla que él había hecho. Y le dijo, ¿y eso qué es? Le dice, bueno, la primera es mi casa. Y le dijo, ¿y la otra casa? Le dijo, bueno, esa es mi iglesia. De veras, le dijo. Y le dijo, ¿y la otra? Bueno, es la iglesia donde iba antes, le dijo. El contentamiento, hermanos, tenemos que aprender nosotros a ser constantes. Si tuviera otra iglesia, si tuviera otra oficina. Miren, su contentamiento no depende de sus circunstancias, sino en sus recursos en Cristo. Sus recursos en Cristo. Contentamiento, letra C, necesitamos compasión. Renueve su llamado. Hemos sido llamados. Entonces considere su compromiso, aprenda a contentarse. Muchas veces lo que andamos buscando es algo mejor, otra iglesia. Miren aquí, el problema que está en esta iglesia va a estar en otra. Si deja este ministerio y se va a otro, ahí va a haber otro problema. Y la gente que anda tratando de encontrar la iglesia perfecta, nunca la haya. La circunstancia donde no hay problemas, nunca la haya. Miren aquí, yo estoy ahí en el Templo Bautista de Rhode Island, no para disfrutar todas las bendiciones, sino para resolver todos los problemas y para ser parte de la solución. Donde quiera que hay problemas, muchos andan buscando, digámoslo así, la comodidad. Letra C, compasión. ¿Por qué la compasión? ¿Para qué es que debemos aprender a cuidarnos de nosotros mismos? Miren aquí, no se pierdan este tema, porque a muchos les encanta y dicen, al fin aprendí, tengo que cuidar de mí mismo. Vamos a ganar almas. No, tengo que cuidar de mí mismo. No. Nos cuidamos para servir. ¿Todos dicen? Escríbanlo ahí. Nos cuidamos para servir. ¿Para qué quiero yo tener salud física? ¿Para criar a mis hijos? ¿Para amar a mi esposa y cuidar de ella? ¿Para pastorar mi iglesia unos 30 años más? ¿Para qué quiero yo cuidar mi alma? ¿Para predicar la palabra con gozo? Miren, para acabar mi carrera con gozo, dijo Pablo en Hechos 20, para llegar al otro lado del listón y que el Señor me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Eso. ¿Para qué quiero cuidarme espiritualmente? Para no caer. No quiero traerle reproche al nombre de Cristo. No quiero manchar su nombre. Quiero ser una persona que entonces puede así hablar a otros del Señor. No quiero ser un hipócrita. Hermanos, yo quiero decir, Señor, ayúdame. Debemos de orar. Hazme una fuente de bendiciones. Que fulgure Cristo en mí. El Señor dijo, el que cree en mí, de su interior fluirán, ¿qué? Ríos de agua viva. Eso es lo que queremos hacer. Queremos recibir de Dios, ser renovados por el Señor. Señor, vuélvenos y volveremos a ti. Vuélvenos y volveremos a ti. Cuando el Señor me renueva, miren, lo que sucede es que hay un fervor en el ministerio. Hay fuerza para servir. Un año estuvimos fuera del pastoreado y le dije, Señor, no quiero entrar hasta que tú me digas, ok, estás listo. 5 veces yo tomé un vuelo solo para ir a hablar con un consejero ese año. Y las 5 veces el Señor, cuando iba a hablar con ellos, cada uno de ellos sin conocerse, me dijeron, hermano, le voy a decir, me decían lo que dice 1 Reyes 19:5.
lo que le dijo el ángel a Elías: acuéstate, descansa, porque un largo camino te espera. Y me decían: Pastor Navarrete, Dios le va a usar mucho tiempo, pero ahorita usted necesita descansar, renovar sus fuerzas para poder seguir en el camino. Mi meta es vivir de una manera en que yo pueda seguir en mi camino. Miren en 2 Corintios 5:14, ¿qué dice? El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Dios le va a mantener enamorado del ministerio. El amor de Dios le va a mantener enamorado del ministerio. Tenga compasión. La gente necesita a Cristo. El mundo está desesperado, no necesita predicadores desesperados, porque no rechazan el mensaje. ¿Rechacen a quién? Al mensajero. Yo no quiero ser uno de esos. El mundo necesita un buen ejemplo. Yo quiero que cuando lleguen a mi iglesia, la gente desde que entren en la puerta sientan otro espíritu, otro ambiente, el gozo del Señor, la paz del Señor, la tranquilidad que el Señor Jesús viene. En un mundo caótico, loco, que vean lo que el Señor Jesús hace. Si lo que la gente ve es un pastor que anda ahí como loco, ¿me entienden? No van a querer el Señor que yo sirvo. Tenga compasión. Deje que lo que Cristo ha hecho en usted, la renovación que Él nos da diario, cuando Él renueva su hombre interior, sea la manera y lo que usted usa para hablarle a otros de Cristo. Hablarles del Señor. Cuéntales de Cristo. Habla a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. El mejor predicador es el que anda cerca del Señor, el que anda contento en su alma, que está descansado en su espíritu. Ese es el mejor siervo de Dios. Ese es el que más fácil se le hace decirle: mira, amigo, andas turbado y afanado por muchas cosas, pero déjame decirte una cosa: es buena, es necesaria, es lo mejor. Déjame hablarte del Señor. Déjame decirles, para eso nos cuidamos para servir a Dios y a otros. Amén, hermanos. Tenemos que conocer al Señor. Bueno, esa es la lección, una más y acabamos. Regocíjese en la fidelidad. Por último, número 7. Lo dije ayer, estábamos hablando de la prioridad. Regocíjese en ser fiel, no en su fruto. Regocíjese en su fidelidad, no en su fruto. Lucas 10:20 dice: pero no os regocijéis de los espíritus que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Especialmente para los que están en el ministerio, déjenme decirles, la Biblia dice que debemos de gozarnos en nuestra fidelidad. Yo quisiera ganar más almas para Cristo, yo quisiera que mi iglesia crezca, yo quiero tener servicios excelentes y tener un ministerio de música, y quisiéramos producir muchas cosas para los medios, y quisiéramos tener mejor ambiente en la iglesia, y quisiera tener yo una propiedad más grande. Déjeme decirle, pero usted se va a agotar, y yo también, si enfocamos en esas cosas, los resultados. Tenemos que mantenernos enfocados en la fidelidad. A veces los días menos productivos, los días donde decimos: hoy no hice nada para el Señor, los mensajes que predicamos y que pareciera que nadie respondió, yo creo que vamos a llegar al cielo y vamos a reconocer que fueron esos los que el Señor usó más que otros. A veces el altar se llena, a veces se predica y nadie pasa. A veces 7, 8, 10 almas reciben a Cristo. Yo he estado en servicios donde gloriosamente 30, 40, 50 personas han sido salvas, pero la mayoría de servicios nadie. Muchas veces nadie recibe al Señor, que yo sepa. Pero usted no sabe. Gócese en ser fiel. Tenemos que aprender muchas veces. Desgasta muchas veces nuestra energía el tratar de, digámoslo así, siempre tener fruto. Sea fiel, predique, invite. Yo he ido a veces a predicar y el Señor me ha puesto en el corazón: sí, ve ahí, voy, manejo, gasto $70 en gasolina para llegar y me dan una ofrenda de amor de 25. No nos gozamos en lo que producimos, no nos gozamos en lo que ganamos. Tenemos que aprender a gozarnos en ser fieles al Señor, no en su fruto. Amén. Así que esos son algunos principios. Repasemos. Número 1, tienen que recordar quién es en el Señor. Número 2, aprenda a recargar sus energías, fuerzas físicas,
emocionales, espirituales. Número 3, repase sus prioridades y quite lo que le está quitando tiempo. Número 4, debemos de reconciliar lo roto, relaciones con otras, esos resentimientos, esas situaciones, esos problemas que hay que resolver. Número 5, demande de usted el cumplir. Requiera, necesito acabar, tengo que acabar esto. Disciplina antes de deleites. Número 6, tiene que restablecer su llamado. ¿Por qué estoy aquí? Su compromiso, su contentamiento, su compasión. Y número 6, 7, regocíjese en la fidelidad y no en el fruto. Amén. Bueno, déjenme empezar la lección número 6. Esta se alargó, yo lo sé, pero espero que fue de alguna ayuda y de bendición. Si no me equivoco, tenemos notas, así que déjenme pasárselas también y así podemos empezar. Thank you. Perfect. Bueno, hoy entramos a la administración del ministerio y salimos de lo que es la madurez. Y ahora vamos a hablar del ministerio del pastor, el ministerio del líder en la iglesia. Y queremos en esta lección tocar el tema de la función. Vamos a ser más prácticos en esto, el ministerio. Sabemos que predicamos, oramos, etcétera, pero hoy queremos hablar de cómo funciona la iglesia. Vamos a hablar del cuerpo de Cristo. Leamos a 1 Corintios 12, empezando en el versículo 12 al 14, por favor, y después el versículo 26 y 27. Dice la Biblia, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Tremenda manera en que la Biblia describe la iglesia. La presenta aquí como un cuerpo, como un cuerpo. Ahora, yo estoy 100% seguro, estoy convencido que no hay organización en el mundo más poderosa que la iglesia del Señor Jesucristo, cuando funciona bien, cuando funciona bíblicamente. Y por eso es que estamos hablando de esto hoy. Queremos entender nosotros la estructura de la iglesia local. La eclesía es el vehículo por el cual Dios está haciendo su obra en el mundo hoy. El vehículo por el cual Dios está llevando la salvación a las almas. Dios quiere usar la iglesia local. Yo amo a la iglesia. La Biblia dice aquí que la iglesia local es un cuerpo. No solo es una organización. Escuchen, no es un negocio. La iglesia está organizada, dice la Biblia, como un cuerpo. Como un cuerpo. Entonces, la Biblia dice que nosotros que somos salvos estamos funcionando bajo la autoridad y la estructura del Señor. Así que la iglesia es un cuerpo. Número 2, la iglesia necesita organización. Necesita organizarse bien. Así como un cuerpo necesita estar bien estructurado, organizado. Nuestro propósito hoy es de entender el alineamiento, la organización de una iglesia. ¿Cómo funciona este cuerpo? Tito 1, versículo número 5. Ya lo leímos, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice,
Pablo a Tito, mira, te dejé ahí para que corrigieses lo deficiente, dice, para que ordenes lo desordenado, para que estructures el cuerpo del Señor. Ahora, ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? Hay mucha gente que no les gusta el orden. Es más, el desorden, ¿verdad? Yo creo que deberíamos de llegar y funcionar y hacer y decir como sea. Y la mayoría de iglesias, les voy a ser honestos, evangélicas, son un desorden. Pero la Biblia dice esto en 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y en orden. Hermanos, la iglesia del Señor debería ser un organismo, es un cuerpo, sí, pero también debe tener organización. Amén. El cuerpo humano está organizado. Tenemos órganos que componen sistemas. Tenemos esqueleto que nos da estructura. Tenemos músculos que nos dan fuerza y habilidad de movernos. Entonces, igual la iglesia necesita tener estas partes. Así que hoy quiero hablarles acerca de la iglesia. Número 1, Jesucristo debe ser cabeza de la iglesia. Jesús debe ser la cabeza de la iglesia. Actualmente tenemos un problema en el cristianismo y es que estamos dejando que la manera de pensar del mundo entre a la iglesia. Está afectando la iglesia al mundo, está afectando el mundo a la iglesia más de lo que está afectando la iglesia al mundo. No os conforméis a este siglo, dice la Biblia, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces tenemos que dejar que la manera de pensar del mundo entre a la iglesia. Uno de los conceptos más malentendidos de la iglesia es que la iglesia es una democracia. Bueno, lo que debía de ser es, deberíamos de tomar un voto. ¿Cuántos quieren aquí que esta pared se pinte roja? A ver, levante su mano. ¿Cuántos la quieren azul? Levante su mano. Pensamos que es como la república. Y la verdad es que esa idea no se halla en ningún lugar en la Biblia. Entiendan, la iglesia es una teocracia. Es una teocracia. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Quién manda la iglesia? Jesús. Jesús es la cabeza. Honestamente, no es ni el pastor. Jesús manda en la iglesia. La iglesia no es una democracia. La iglesia está aquí, dice la Biblia, para servir a su Salvador. Funciona cuando la iglesia está funcionando bien, responde a Cristo, está de acuerdo con Cristo, se conforma a su cabeza. Cuando su cuerpo está funcionando bien, miren, su cuerpo entero está respondiendo a los mandamientos de su cerebro. Si alguien tiene cuerpo que no responde a su mente, eso es un problema. Tenemos muchas enfermedades que básicamente son el resultado de una mente y un cuerpo que no responde al cerebro. Hay gente que tiembla, hay gente que no camina, que cojea, hay gente que obviamente están perdiendo el control de sus músculos. ¿Qué está pasando? Dice, es una enfermedad. Cuando nosotros estamos, miren aquí, como iglesia, no estamos respondiendo a los mandamientos de Jesús. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Ese es un problema. Si su mano está aquí y ella decide, bueno, le voy a hacer así, yo voy a peinarme así hoy, voy a repellar los dientes de esta manera y ¿me entienden? Ese sería un problema. Tenemos entonces que entender. Ustedes dicen, pero pastor, a veces sí votamos en la iglesia. Sí, hay votos de afirmación, le llamamos. Por ejemplo, si alguien llega a hacerse miembro, los miembros afirmamos, sí, queremos que él se haga miembro de la iglesia, si ha sido salvo y bautizado. Pero lo que estamos diciendo es, no aprobamos, afirmamos. No decidimos nosotros. ¿Quién decide? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Entonces, ¿quién decide? Jesús decide. Estamos aquí nosotros para ver, bueno, vamos a hacer esto, hermano, porque eso es lo que quieren todos los viejitos, todos los jóvenes quieren esto. Entonces, no, miren aquí, la iglesia no está aquí para complacer a un grupo de la iglesia, estamos aquí para complacer a nuestra cabeza, al Señor Jesús. Así que en todo lo que hacemos tenemos que afirmar esto, que Jesús es la cabeza. ¿Cómo debemos de responder a nuestro Salvador? Letra A, ponga esto, debemos manifestar su persona. El trabajo del cuerpo es manifestar la persona que está viviendo en el cuerpo. Usted no puede ver mi alma y mi espíritu, ya hablamos de eso, ¿verdad? Lo único que usted ve es mi cuerpo, y mi cuerpo, mi boca, mis manos, mis pies, están tratando de cumplir los deseos de mi cabeza.
La iglesia, los miembros, cada uno de nosotros, los diáconos, los pastores, los líderes, los miembros están tratando de cumplir el propósito del Señor Jesucristo. Hermanos, la gente debería de conocer a Jesús cuando viene a la iglesia. Deberían de conocer sus deseos. Por eso es importante que usted viva conforme al deseo del Señor. Número 2, debemos de ministrar su propósito. Estamos manifestando su persona, pero debemos de ministrar su propósito. El cuerpo existe para servir al que está en el cuerpo. Amén. El alma del cuerpo. 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, también yo mismo venga a ser eliminado. Porque un cuerpo, dice la Biblia, sirve al que está dentro. Si usted, dice la Biblia, tiene una mano que hace lo que ella quiere, ese es un problema. Tenemos que nosotros entender. Entonces hay iglesias que dicen, bueno, formamos un comité y hemos decidido hacer esto. Es como que sus dedos formen un comité y digan, vamos a hacer tal cosa. Si el Espíritu de Dios está guiando a todos, ¿cuántos entienden? Tenemos que entender, va a haber una unidad. Es importante entender que Jesús no quiere que entremos a la iglesia pensando, yo voy a hacer algo aquí para Dios. Yo voy a arreglar este ministerio. Yo voy a hacer aquí, yo creo que lo que necesitan es que yo entre y yo enseñe lo que yo sepa. Mira que nosotros somos miembros del cuerpo y estamos aquí para servir a uno, al Señor Jesús. Estamos aquí para ministrarle a Él. Y esto, honestamente, para mí como líder espiritual, cuando yo era un joven, tenía 21 años cuando yo empecé a pastorear. Yo estaba pastoreando y tenía hombres 3 veces mayores que yo y más. Pudieran ser mi abuelo, que yo pastoreaba. Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué van a decir los hermanos? Hasta que aprendí que Jesús era la cabeza, me libró de muchos problemas. Porque les dije, lo que vamos a hacer es vamos a buscar la voluntad de Dios juntos, vamos a orar juntos. Y es increíble cómo es que el Señor trajo unidad. La tarea del pastor es ayudar a los miembros a descubrir sus dones y a desempeñarlos para el Señor, para servir al Señor Jesús. Número 3, tenemos una motivación y su poder. ¿Quién nos motiva? El Señor Jesús. ¿Quién nos da el poder? El Señor Jesús. La organización o la administración, él dice, significa básicamente es una estructura administrativa, ¿verdad? Cuando hablamos de la administración de la iglesia, estamos hablando de su estructura. ¿Cómo funciona? La administración, estamos diciendo cómo es que la iglesia debe de funcionar. Escuchen, la iglesia funciona, la administración del ministerio siempre comienza cuando se entiende bien que Jesús es la cabeza, que Él es el que da el Espíritu. Escuchen, no podemos hacer su obra. ¿De dónde vienen las fuerzas? ¿De dónde viene la motivación para el ministerio? ¿De dónde viene el entusiasmo que hay? ¿De dónde viene el gozo de la iglesia? ¿De dónde vienen esas cosas? Vienen del Espíritu Santo de Dios, vienen de nuestra cabeza. 2 Corintios 4 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La Biblia dice que la vida del espíritu humano viene del espíritu humano y la vida de la iglesia viene del Espíritu Santo. El cuerpo, dice la Biblia, que es la iglesia. Nosotros, acuérdense, hablamos que espiritualmente tenemos vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es igual en la iglesia. La iglesia recibe su vida del Señor Jesucristo. Número 4, letra D. Tenemos un mutuo programa o un programa mutuo. Cuando la iglesia está unida, hermanos, todos los miembros están siguiendo el mismo propósito. Yo ese domingo pasado estaba predicando a los hermanos del evangelismo y les dije, cuando una iglesia está dividida, un cristiano que no gana almas es un cristiano que causa problemas siempre. ¿Ok? Una iglesia que no gana almas es una iglesia que tiene problemas siempre. ¿Por qué está aquí la iglesia? Hay gente que llegan y dicen, bueno, me gusta, dicen, pastor, aquí el enfoque que hay sobre el evangelismo. Yo le digo, es como decirle a un taxista, me gusta que usted maneja. Es como decirle a un payaso, me gusta cómo sonríes. Para eso estamos, hermanos. ¿Para qué está la iglesia? Estamos aquí para rescatar las almas,
para llevar el mensaje del Evangelio. Tenemos un programa. Un miembro de la iglesia que no está bajo la autoridad de la cabeza causa problemas para el resto del cuerpo. La verdad es que cuando se nos olvida la soberanía de Cristo, empezamos a demandar. Cuando yo llegué a nuestra iglesia, tenían 20 y pico años de no ganar almas. Yo les dije a los hermanos, aquí vamos a empezar y lo vamos a enfocar el Evangelio del Señor Jesús. Y déjenme decirles, es increíble. Cuando yo llegué, me decían, lo que necesitamos hacer es poner gradas nuevas. No, lo que necesitamos hacer es empezar este programa. Necesitamos esto, el otro. Y todos estaban peleados porque todos tenían su opinión. ¿Cuándo se entienden? La iglesia existe para llevar a cabo el propósito del Señor. ¿Cuál es el propósito del Señor? Mateo 28 dice, id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Para eso estamos aquí. Así que hoy hay un espíritu de rebeldía, de sospecha en contra de la autoridad. ¿Se han fijado? Es increíble. Antes, si usted era el pastor, con solo eso la gente le respetaba. Ahora ya no, ya se acabó eso. Yo le digo a los muchachos, hey, ¿cómo estás? Hey, calmado, deja de platicar todo el servicio. Y le gritan a uno. Y ese espíritu de rebeldía y de sospecha muchas veces empieza con sospecha y rebeldía al Señor Jesús. La verdad es que tenemos un ambiente donde los hombres no pueden dirigir a sus hogares porque los hijos no respetan, mujeres no se someten, el pastor no puede dirigir en la iglesia porque, ¿quién se piensa? Es un dictador. Y déjenme decirle, hermanos, tenemos que reconocer, ¿entienden lo que estoy diciendo? Estamos aquí porque el Señor Jesús nos tiene aquí con un propósito, es de llevar el Evangelio a todas las criaturas. Usted dice ahí, ¿qué de las opiniones de los hermanos? Bueno, número 1, ponga esto, no todas las opiniones son iguales. Tiene que acordarse usted, si usted es de esas personas que dice, yo opino que debería de hacerse tal y tal cosa en la iglesia. Escuche, no todas las opiniones son iguales. Usted dice, ¿qué está diciendo? Tal vez usted tiene una convicción o una opinión sobre lo que se debe de hacer, pero solo porque lo cree no quiere decir que tiene razón. Usted puede tener una creencia y ser muy sincero en ella y tener una convicción muy fuerte, pero la Biblia dice que Dios no quiere que su iglesia sea dominada porque hay fulano que grita y demanda que se haga tal cosa. No todas las opiniones son iguales. ¿Cuál es la opinión que en realidad importa en la iglesia? Pues es lo de la palabra de Dios. Por eso yo les dije ayer, pastor, yo pienso que, mire, deje de pensar, lea la Biblia y si hay un versículo del cual usted saca su opinión, ok, bien. Pero tenemos que entender, aún en ese momento, si usted es una de esas personas que dice, debemos de hacer esto, mire bien, acuérdese, Cristo guía a la iglesia. ¿Ven, hermanos? Cristo guía a la iglesia. Número 2, la mayoría no siempre tiene la razón. Hermanos, la mayoría no siempre tiene la razón. La verdad es que si usted ven al mundo hoy, cuando se están fijando, la mayoría en realidad están equivocados. Toda la gente dice hay que legalizar las drogas, todos hay que legalizar el aborto. La mayoría quieren, ¿verdad? La liberación y hay que quitar los derechos de mujeres, de hombres, de homosexuales, de esto. ¿Cuándo se entiende? La mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría casi siempre se equivoca. La mayoría de la iglesia no viene a orar. La mayoría de la iglesia no viene a ganar almas. La mayoría de la iglesia no están viviendo vidas espirituales. La mayoría de personas no tienen hambre y sed de justicia. La mayoría son carnales. Entonces tenemos que tener cuidado con pensar, lo que todos quieren es lo que aquí se hace. No, lo que Dios quiere es lo que aquí se hace. Número 3, no todos en la iglesia son iguales. Todos tenemos el mismo valor, pero no todos tenemos la misma función. ¿Ven la diferencia? Todos tenemos el mismo valor, pero no todos tenemos la misma función. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? En la iglesia no todos tienen los mismos dones, llamados, posiciones. Dios le ha dado posiciones de liderazgo a unos y a otros no. La razón es obvia, pero muchas veces se les olvida. Así que tenemos que entenderlo. Número 1, Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. Número 2, la iglesia debe de ser, número 1, la cabeza es Jesús, la dirección la da el pastor. Hablemos del ministerio del pastor. La iglesia debe ser dirigida por el pastor. Dios nos da líderes escogidos y ungidos. Dios los escoge, eso quiere decir que los pone, y Dios los unge, eso quiere decir que les da su espíritu para llevar a cabo la función.
En Hechos 20:28 les habló Pablo a los pastores de Efesios, a los ancianos, y les dijo, estaba hablándoles, les dijo, y cuida del rebaño de Dios sobre el cual el Espíritu Santo de Dios os ha puesto por obispos, por cuidanderos, les dijo. Nosotros creemos que hay 3 nombres: anciano, obispo y pastor, que hablan de la misma persona. Como bautistas hemos identificado que es la misma persona: el anciano, el obispo y el pastor. Ahora, noten entonces, ya se los di, pero vamos rápidamente. Acuérdense las 3 partes que esto indica. Número 1, su madurez, ¿verdad? Letra A, su madurez. Repetición, yo sé, pero escríbanlo. Debe de ser un hombre no necesariamente anciano, pero tiene que ser maduro. Número 2, su manejo. Obispo quiere decir que cuida, que preside. La palabra quiere decir, obispo quiere decir presidir. En otras palabras, como el presidente, él es el que maneja, él maneja. 1 Timoteo 3:1 habla del obispo que desea una buena obra. Está hablando del ministerio, el trabajo del pastor es de manejar. Noten, la madurez del pastor es espiritual. Y número 3, el ministerio del pastor es ¿verdad?, de apacentar el rebaño, apacienta. Como un pastor, el pastor da dirección, alimenta al rebaño, protege al rebaño. No lo hacemos a veces tomando popularidad. ¿Cuántos les gusta? ¿Cuántos opinan, hermanos? Él busca el rostro de Dios. Imagínense ustedes si un pastor de ovejas le preguntara a las ovejas: ¿quiénes quieren comer? ¿Quiénes quieren dormir? ¿Quién quiere tomar agua? ¿Quiénes no quieren? ¿Verdad? Sería un desastre. El pastor tiene que decir: oh, es hora de comer, vamos a ir a comer. El maestro dice: vamos a tomar examen. No dice: ¿cuántos quieren examen? No, se lo damos. Es igual, tenemos que aprender nosotros que el ministerio del pastor es de dirigir. Hechos 6:4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso, pastor, mire, lo que le va a usted a guardar y apartar de ser una persona egoísta y una persona llevada honestamente por sus deseos es la oración y el ministerio de la palabra. Amén. Así que noten algunas verdades sobre el ministerio del pastor. Número 1, el pastor no es un asalariado. No es un asalariado. En otras palabras, por eso es que no es sabio hablar de que, bueno, nosotros le pagamos al pastor. No, no, no. Yo le dije a los hermanos en la iglesia, les digo a veces: miren, ustedes no me pagan, Dios me paga. Si ustedes me pagan, tienen un empleado, un asalariado. Lo que quieren es a un pastor. Yo les dije cuando llegué: Dios me ha pagado antes que llegué, Dios me va a pagar después que me vaya. Cuando ustedes dan, no me dan a mí, dan al Señor. Y Dios se cuida de mí, Dios cuida de sus siervos. Muy importante, el ministerio, dijo alguien, es muy sagrado para ser motivado por ganancias y muy difícil para ser motivado por los deberes. Así que vemos nosotros, el pastor no es, número 1, un asalariado, pero número 2, no es un dictador. A la gente le gusta, ¿verdad? Los pastores son dictadores. Miren, hermanos, si yo fuera dictador, hiciera lo que yo digo. Mi deber, honestamente, es encontrar cuál es la voluntad de Dios para el Templo Bautista de Rhode Island. Ese es mi deber, y de cumplirlo. Me preguntan: ¿cuál es el plan, pastor, que usted tiene para el próximo año? Y yo le digo: no sé. Dios me muestra a veces planes, y a veces los planes que Él me muestra toman un año para cumplirlos. Pero yo siempre estoy orando: Señor, ¿ahora qué quieres? Ahorita, en el mes de julio, tenemos planificado ya empezar nuestros nuevos grupos de crecimiento, escuela dominical. Hemos estado cerrados por más de un año y es lo que queremos hacer. Yo les he dicho, un pastor no llega a una iglesia y dice: bueno, aquí se va a hacer lo que yo digo. No, no, no. El pastor tiene que recordarse: la iglesia es de Cristo, es del Señor, es la cabeza. Yo no mando aquí. No es razonable esperar que un pastor lleve a su congregación a tener el éxito en el ministerio. Hermanos, un pastor llega para descubrir la voluntad de Dios, para decirle: hermanos, este es donde Dios nos quiere llevar, y para orar juntos que el Señor cumpla esa voluntad. El líder tiene responsabilidad y autoridad con contabilidad. Póngalo: el líder tiene responsabilidad y autoridad con contabilidad. La Biblia dice claramente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo voy a dar cuentas por mi iglesia. Dice la Biblia ahí: como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Yo voy a dar cuenta por lo que se predica en la iglesia. Todavía les falta, ¿verdad? La palabra tiene responsabilidad y autoridad con contabilidad. Con contabilidad. En otras palabras, él tiene la responsabilidad y tiene, número 2, vimos ahí la autoridad. Y usted dice, ¿y a quién le da cuentas el pastor? Miren lo que dice Hebreos 3:17. Los pastores, dice, han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Un día yo me voy a parar ante Dios y Él me va a preguntar y decir, hablemos de el púlpito, la predicación, lo que predicabas. Hablemos de la escuela dominical, hablemos de los ministerios, hablemos de cómo trataba a los hermanos. Yo voy a dar cuenta ante Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído gente decir, bueno, yo no sé qué se piensa de él, como que él aquí manda? Escuchen, un pastor tiene un gran cargo y es importante recordar que un día nos vamos a parar ante el Señor Jesucristo. Yo le voy a dar cuenta. Aquí la Biblia dice esto. Dice que debemos, dice el versículo 17, de obedecer a los pastores y sujetarnos, dice, para que cuando ellos den cuenta, dice, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que si yo soy, digamos que esta es una iglesia, yo soy el pastor aquí, digamos que el hermano Stanley es miembro, el Señor me va a decir, Carlos, yo voy a estar ahí parado, dime de Stanley, ¿fue sumiso? ¿Te fue contable? Mire, señor, Stanley nunca llegaba a la iglesia. Y cuando llegaba tarde, si iba temprano, nunca me hablaba. Yo le llamaba, no me contestaba. Yo tocaba la puerta y nada. Señor, yo no sabía ni qué hacer con Stanley. La Biblia dice que en ese momento no le va a ser provechoso a Stanley. El Señor va a decir, espérate tantito. Stanley, ven para acá. ¿Cuántos están de acuerdo que queremos que sea ese momento provechoso? Mi pastor en California por 27 años, yo les puedo decir, no me discutí con él ni una vez. Yo decía, yo no le voy a dar problemas. Yo estuve ahí, traté de respaldar la visión que él tenía hasta el día que me fui. La Biblia dice que un pastor va a dar cuentas por el rebaño. Y le dice la Biblia que vale la pena al rebaño que él lo pueda dar con gozo. Pero entiendan, el pastor también es contable a la congregación, ¿sí o no? Hablamos de esto ayer en 1 Timoteo 5. Mírenlo una vez más. Dice la Biblia, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Si un hombre es un hereje, es un inmoral, debe de confrontarse. Si es un abusivo, si es un violador, dice la Biblia que debe de confrontarse. Pero siempre con esta manera, con cuidado, para que no destruya su ministerio. Dice la Biblia que puede hacer que la acusación no es verdadera. Así que aun cuando hay una acusación, dice la Biblia, debe de hacerse con cuidado, 2 o 3 personas, dice la Biblia. ¿Por qué? Dice la Biblia para que el ministerio sea dice en otras palabras, honrado. Y también dice la Biblia porque si hay pecado, aún en el pastor se pueda traer públicamente, dice la Biblia, para que todos teman, todos miren y digan, sí es cierto, la Biblia dice que debe de servirse al Señor bíblicamente. Muchas veces hombres se descalifican para el ministerio y en lugar de tratar con ellos, mejor se van a otra iglesia. Y eso no es correcto, hermanos. Quiero decirles algo, tenemos que ser contables pastores también y a veces hasta recibir las reprensiones de buenos hermanos que tienen buenas intenciones. Número 3, él, dice la Biblia, pastor no es un dictador. Número 3, el pastor debe ser un líder, siervo. Un siervo líder. Primero sirve y después, dice la Biblia, puede servir a otros. Yo quiero seguir a Cristo. Miren aquí, en lo que usted más sigue al Señor, mejor sigue al Señor, usted mejor puede dirigir a otros. Hay una ley y es esta. Es que si usted no sabe seguir, nunca va a saber dirigir. ¿Entienden? Usted no va a poder estar sobre las cosas que Dios quiere que estén bajo de usted hasta que usted aprenda a estar bajo las cosas que Dios quiere poner
¿verdad? Bajo sus pies. En otras palabras, si no eres obediente a tus padres, olvídate. Usted dice, yo falto respeto al profesor. Nunca vas a ser un buen líder. Yo no me someto a mi marido. Bueno, usted no va a poder dirigir a sus hijos. Es imposible. Dios no puede ser burlado. Lo que un hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Entonces, el líder debe de servir, dice la Biblia, para poder servir. Él les dijo, dice en Lucas 22, los reyes de las naciones se enseñoran de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Este pasaje es claro. Dice 1 de Pedro 5, dice que los pastores no deben de servir, dice, con fuerza, sino voluntariamente. ¿Cuál debe de ser, hermanos, nuestra respuesta? ¿Cómo debemos de responderle al liderazgo espiritual? Miren ahí, las 3 respuestas al liderazgo espiritual. Número 1, reconozca el liderazgo espiritual. ¿Qué dice la Biblia que usted debe de hacer con su pastor? Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdese, reconozca quiere decir. Reconozca quién es. En otras palabras, háblele. Mire el versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores, dice la Biblia. Yo nunca supe por qué ese versículo estaba en la Biblia hasta que me hice pastor. Y empecé a ver cuánta gente le huye al pastor, ¿verdad? Uno va por el pasillo y vamos para allá. Uno pasa por este pasillo y se van a sentar allá. Uno va ahí a tratar de saludarles y se dan la vuelta como que, la verdad, están examinando los focos. Salude a su pastor. Déjeme decirle algo. Si han pasado semanas y meses sin que usted haya hablado con su pastor, y lo increíble es que la misma gente que no le habla al pastor es la misma gente que acusa al pastor a él, que el pastor no me habla. Mire, usted llega tarde, se va temprano y lo anda evadiendo todo el tiempo. Salúdelo, reconozca a su pastor. Dice la Biblia que usted debe reconocer esto de contabilidad. Miren, la gente dice, bueno, manténgame contable, pastor. Ok, pero el momento que usted va y les pide cuentas, ya no los haya, no responden, no contestan. Número 2, no solo debe de reconocer su pastor, debe de someterse al liderazgo espiritual. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes le dan cuenta. Dice la Biblia que debe de imitar su fe, dice en Hebreos 13:7, imitar su fe. Yo no soy un mandón, pero sí a veces le digo a los hermanos, mire, hermano, yo vine aquí a tratar de proyectar mi fe. Por eso es que yo tengo la responsabilidad de crecer en mi fe. Y a veces le he dicho, hay un par de hermanos que a veces andaban, ¿verdad?, tratando de dar sus opiniones. Bueno, yo no sé si deberían hacer esto. Y el Señor me decía, espérate. Una vez uno de ellos me dijo, pastor, ¿puedo hacer tal cosa? Y le dije, no, hermano, todavía no, prefiero no hacerlo eso. Y él lo hizo. Yo le llamé y le dije, hermano, yo quiero hablar con usted. Me senté con él y otro testigo. Le dije, hermano, con todo respeto, usted es una buena persona, pero le dije, nada más quiero tener que entendamos. La Biblia dice que usted debe imitar mi fe. Yo no estoy aquí para seguirlo a usted. Y le dije, pongámonos claros. ¿Está bien usted con el liderazgo? ¿Reconoce el liderazgo espiritual? No le dije yo aquí mando. No, le dije, hermano, ¿usted reconoce? Le leí Hebreos 13:7. Le dije, ¿usted reconoce que Dios pone líderes? Oh, sí, pastor, entiendo. Le dije yo, está bien. Usted y yo le dije, no vamos a tener pleito. Pero yo vine aquí a lo que Dios me ha puesto. Dios pone al pastor para dirigir, hermanos. Su pastor tiene una asombrosa, gran responsabilidad. Los pastores, hermanos, y yo le digo a los hermanos de la iglesia, por eso yo necesito sus oraciones. Yo sé que no soy perfecto, pero Dios me ha llamado a dirigir el ministerio. Y por eso es que Dios, a propósito, tiene un estándar más alto para los pastores. Y yo lo entiendo. Usted trate de hablar todo el día, tarde o temprano se va a equivocar, ¿verdad? El arca de Moisés, dice usted, y la gente dice, este vato, ¿qué le pasa? Nos equivocamos, cometemos errores, pero yo les digo a los hermanos, miren, yo me voy a equivocar, pero siempre y cuando yo le sea fiel a Dios, a su palabra y a mi esposa les digo, aguanten, oren por mí,
Animen a su pastor. Yo creo que es algo maravilloso. Yo creo que las iglesias donde Dios está obrando, que están llevando fruto, donde hay gozo, si lo puedo decir así, están bendecidas con un ambiente donde la gente sigue el liderazgo, amable, se someten a un pastor que les ama y les sirve. Es maravilloso, es un buen ambiente. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. Número 3, rápidamente, la iglesia debe ser servida por los diáconos. ¿Qué es un diácono? La palabra significa siervo, ministro. Muchas veces en la Biblia se describe de alguien que sirve, pero en el Hechos 6 se estableció una oficina. Como bautistas creemos que hay 2 oficios en la iglesia, la posición del pastor y la posición de los diáconos. Hechos 6, en aquellos días dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un problema. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, hermanos de la iglesia, dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Dijeron, necesitamos a alguien que sirva. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, los pastores, dijeron, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Miren lo que pasó. En la iglesia primitiva, dice la Biblia, Dios estaba obrando, amén, la cabeza era Cristo. Tenían estructura, tenían a los pastores, pero ahora había un problema, una necesidad. Y dijeron, alguien tiene que atender esta necesidad. Y dijeron, vamos a poner bajo el pastor, vamos a poner la estructura de los diáconos. Así que cuando hay crecimiento hay problemas. Cuando hay problemas tiene que haber muchas veces una solución, y cuando viene una solución hay más crecimiento. Ellos dijeron, no queremos parar a la obra de Dios, así que ¿por qué no ponemos a unos siervos, a unos que ayuden? Eso es lo que hicieron. Esto es maravilloso. Amén. El crecer es bonito. Amén. Es maravilloso cuando la iglesia está creciendo. Pero también el crecimiento duele. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando estaban creciendo y les dolían las rodillas y los codos y todo duele? Mi hijo el otro día me dice, papi, mi hijo tiene 12 años y cuando empezó el año estaba a mis hombros, y en 5 meses ahorita, antes de salir, le falta como 1 pulgada para llegar a mi altura. Está creciendo así. Y a cada rato me dice, ay papi, me duelen los pies, y me duelen los músculos, me duele aquí, me duele allá. Y le digo, es que estás creciendo. El crecimiento es bonito, pero el crecimiento también es doloroso. Entonces ellos dijeron, pongamos a otros. Entonces por eso hablamos de los pastores. Mucho ahora hablamos de los diáconos. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Letra A. Son hombres, dice la Biblia, de buen testimonio. Vimos ahí, de buen testimonio. Si estuvo en la clase de 1 Timoteo, leyó las calificaciones del pastor, escríbanlas. 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Da las cualidades del pastor, del diácono, perdón. Dice la Biblia que son siervos, son hombres de buen testimonio, gobierna bien su casa, son hospitalarios. Dice la Biblia que afuera de la iglesia se saben, se conocen como buenas personas. Yo llamo a los diáconos la comunión de diáconos, compañerismo de diáconos, no la junta de diáconos, porque la junta suena como una directiva, ¿verdad? Pero el compañerismo, comunión, suena como hombres que tienen algo en común, que están simplemente juntos para llevar a cabo un propósito. ¿Qué hacen los diáconos, hermanos? No hacen nada en particular, pero pueden hacer todo. ¿Ok? Eso es lo que hace un diácono. Sirven a las viudas, a veces sirven en los eventos de la iglesia, a veces sirven las mesas, a veces preparan para la cena del Señor, etc. Yo doy gracias a Dios con los diáconos. Nosotros cuando nos juntamos, oramos en la junta. Dimos acerca de las viudas, hablamos acerca de quién necesita cuidado, damos peticiones de oración, les doy reporte de los enfermos, quienes necesitan necesidad. Cuando alguien a la iglesia viene y necesito comida, me pueden ayudar.
van a hablar con un diácono. Cuando alguien viene a la iglesia, ahí tal vez quiere recibir a Cristo, los diáconos están ahí al altar, frente, y yo le digo, qué bueno, mire Juan, hable aquí con este diácono. Van, ellos saben ganar gente para Cristo, saben hablarles, su esposa está ahí, si viene una dama, qué bueno, mire, hable aquí con a Cheryl, ella le va a hablar del Señor, y los juntamos para que ellos puedan entonces ayudar a servir a la congregación. Eso es lo que hace un diácono, tiene que tener un buen testimonio. Número 2, por eso también tiene que ser lleno del Espíritu Santo y sabiduría. No puede ser un neófito, dice la Biblia, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Se debe de saber que es un hombre espiritual, que es espiritual. Y número 2, que tiene sabiduría, sabe ganar almas para Cristo, sabe ¿verdad? El trabajo del pastor, sabe acerca del ministerio, es una persona que tiene sabiduría. Estos eran hombres poderosos. Si usted estudia el libro de Hechos, Esteban, dice la Biblia, era un tremendo siervo de Dios, predicó, fue el primer mártir en Hechos capítulo 7, en el siguiente capítulo. En Hechos capítulo número 8 empezamos a leer, dice la Biblia, y vemos que otro de los diáconos se llamaba Felipe. Felipe fue a Samaria, predicó un tremendo avivamiento, muchas almas estaban siendo salvas. Felipe, dice la Biblia, fue llevado por el Espíritu, y el Señor, dice la Biblia, que pasaba un carro con un etíope, eunuco, y Felipe le ganó para Cristo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de sabiduría, era sensible al Espíritu de Dios. Hermanos, no queremos hombres de negocio, no queremos hombres de influencia, queremos hombres espirituales, queremos hombres sabios, dice la Biblia. Estos son los diáconos, los líderes de la iglesia. Así que es muy importante. Número 4, rápidamente, y déjenme darles el último punto. La iglesia debe de operar por equipos de ministerio. A mí me gusta llamarle los ministerios equipos, porque están trabajando, están colaborando juntos. Cada equipo tiene su líder, cada líder tiene su equipo. Y entonces tenemos el equipo de la escuela dominical, tenemos el equipo de hospitalarios, tenemos el equipo de ujieres, el equipo de maestros, etcétera. Y no le llamamos comités, a mí le llamamos equipo. Ahora, en la iglesia, así como el cuerpo tiene sistemas, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, la iglesia tiene sistemas también. Aquí le llamamos equipos o ministerios. ¿Qué significa estar en un equipo? Mire, número 1, que usted sirve con sus dones espirituales. Sirve con sus dones espirituales. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:1, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Espíritu Santo le da a todos dones, dice la Biblia. Cuando usted está en un cuerpo, en una iglesia, la Biblia dice que cuando usted se hace un miembro, Dios le ha puesto en esa iglesia para ayudar, para servir. Si un miembro no sirve, estorba. Amén. Por eso es que dicen a veces los pastores, el que no sirve, no sirve. Usted dice, bueno, yo no estorbo, pero no sirvo tampoco. No. Mire, machuque el dedo pequeñito de su pie. Agarre un martillo, dele un buen martillazo. Y dígame si no le estorba. Ay, sí, hasta el cuello le duele a uno. Ay, ¿verdad? Y cojea con los dos pies. Se le olvida cuál le duele, todo le duele. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. Y dice la Biblia que si usted tiene un don, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los demás. Yo tengo un dicho en la iglesia, les digo, si usted lo puede ver, lo debería hacer. Usted lo puede ver, lo debería hacer. Yo creo que el diseño gráfico de verdad debería de ser mejor. Qué bueno, eso quiere decir que usted sabe el diseño gráfico. Ayude. Miren, yo creo que deberían de trapear mejor. Aquí no saben barrer. Usted sabe barrer, si lo puede ver, lo debería de hacer. Dios no le puso en cuerpo para criticar al cuerpo. Si Dios le trajo a su iglesia, es porque Dios sabe que su iglesia lo necesita. Llegan, es que aquí deberían de haber más finanzas. Muy bien, suelte. Todos tienen dones, dice la Biblia. Un ejemplo, si digamos que yo tiro aquí la sal. Se me cayó la sal. Miren, hay un problema en la iglesia. Hay dones espirituales. Hay unos que tienen el don de ayudar. Digamos que el hermano Stanley sabe ayudar. ¿Saben qué hacen los que ayudan? No dicen nada. Él solo va, agarra una escoba, una pala y miren. Otros tienen el don de exhortación. ¿Qué exhorta? ¿Cómo te llamas? Israel.
Israel viene y me dice, Pastor Navarrete, no se preocupe, una vez me pasó a mí también. Viera, hasta es más, me dice yo, me pusieron a servir y boté toda la Jamaica y mira qué vergüenza me dio. Le pasa a todos. Amén. Short. Hermana Silvia viene y digamos que él tiene el don de dar, de la generosidad. Y ella no dice nada, pero miren, el próximo servicio ella trae de la casa un costal de sal y lo pone en la cocina y viene y llena otra vez el salero y lo pone ahí. No anda con cuentos nada más, miren. Ella es generosa. ¿Cómo te llamas? Anamim. Digamos que Anamim tiene el don de presidir, de dirigir, de liderazgo. Y ella le dice a Melissa, puedes ir por el trapeador y ¿cómo te llamas? Puedes poner conos, por favor, para que nadie de verdad tropece aquí. Y le dice a ella, mira, ve a poner al salero allá a la cocina, por favor, para que el pastor Navarrete no lo siga tirando. ¿Ven? Empieza a administrar. ¿Quién es el más importante? ¿Quién? Todos son importantes. El que tiene el don de la enseñanza viene y dice, mire Pastor Navarrete, es que cuando usted está en el púlpito, usted mueve las manos demasiado y ese es el problema y es por eso que usted botó el salero. ¿Verdad? El que tiene el don de la compasión viene y, hermana, ¿cómo se llama? Telma. Y Telma dice, no se preocupe, hermano, qué bueno, gracias por la lección, qué bonita estuvo. No se preocupe por la sal. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Todos tienen su función. Solo porque usted lo ve de una manera no quiere decir que solo usted importa. Todos tienen una función. Así que muchas veces se nos olvida. Si lo puede ver, lo debería de hacer. Sirva con sus dones espirituales. Número 2, rápidamente, sirva comprometido a servir. Haga un compromiso. Es necesario ser fiel. Sea fiel, llegue. No sea de esos que, bueno, yo cada vez que no hay pesca y no llueve y no hace frío y no hace calor y no hay partido, yo estoy ahí en mi iglesia. No. Eso no es ser fiel. Esté comprometido a servir. Alguien dijo, cada miembro debe ser un ministro, cada salvo un siervo. Cada miembro un ministro, cada salvo un siervo. Hermanos, el pastor no está ahí para hacer el trabajo. Efesios 4 dice que, Efesios 4, 11 y 12, dice que el pastor existe para capacitar, dice la Biblia, capacitar a los miembros para hacer la obra del ministerio. Los ministerios entonces hacen la obra. Los ministerios, dice la palabra de Dios, desempeñan la obra del Señor. Cristo es la cabeza. El pastor da la dirección. Número 3, los diáconos sirven y los miembros ministran, hacen la obra del ministerio. Cuando Cristo está como cabeza, el pastor está dando la dirección, los diáconos sirven, los miembros se involucran. Miren aquí, estamos hablando de una iglesia poderosa que se mueve potente porque está siguiendo la dirección de su cabeza, de su Salvador. Padre Celestial, ayúdenos a aplicar, selle estas verdades, Señor, a nuestros corazones para que podamos ser administradores de sus misterios fieles en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.